Buenos días, tutor y compañeros. En este audio estaremos hablando sobre la teoría de personalidad. Mi nombre es Elizabeth Bel Ortiz, pertenezco a la Escuela de Ciencias Sociales y Arte y Humanidades y estoy en el programa de Psicología. Introducción. Podemos establecer en el audio los procesos que se van a presentar en el siguiente diapositiva, la cual se compone de diversos mapas con las teorías de personalidad, las cuales poseen sus respectivas representaciones, características y perspectivas de estos exponentes de la teoría de personalidad. Objetivo general: analiza los diferentes procesos en los cuales fueron desarrollados cada teoría expuesta en este apartado. Objetivos específicos: establecer líneas de tiempo de los procesos, características y perspectivas de estos conductos de la teoría de la personalidad. Identificar de manera precisa los hechos más relevantes de estos exponentes de la psicología en cada uno de los modelos en los cuales fue desarrollado. Teoría psicodinámica. Fue determinada por pensamiento, deseo y recuerdos inconscientes. Uno de sus autores fue Sigmund Freud, las cuales tuvo tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida del individuo. La primera es el ello. Se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente y se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. La segunda es el yo, el que se encuentra entre los conscientes y los preconscientes, que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Y la tercera etapa, super yo. Cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción del deseo, sino que empieza a entrar en un juego del componente moral. Freud también planteaba que había un papel muy predominante en la etapa sexual en la personalidad, las cuales son la etapa oral, que se daba a los 18 meses, la etapa anal, que se desarrollaba entre los 18 meses a los 3 años, la etapa fálica, que comprende entre los 3 años a los 6, y la etapa latencia, que va de las 6 hasta los 12 o 13 años. Erickson propone una teoría de las competencias. Cada una de las etapas vitales de pie al desarrollo de una serie de competencias, como la confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laborosidad versus inferioridad, exploración de la identidad versus difusión de la identidad, intimidad frente al aislamiento, generatividad versus estancamiento, integridad del ello frente a la desesperación. Por el otro lado, Alfred Ashley ha regido mucho en lo que va en la psicología individual. Trata la inferioridad como paso a una realización personal por medio de la superioridad. También cada individuo trata de alcanzar su superioridad personal. En él también el individuo desarrolla su propio estilo de vida. Teoría humanista. Hace hincapié en el hecho de que los humanos están motivados posiblemente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. En estos autores representan Karl Rorty y Abraham Maslow, que ambos enfatizan el libre albedrío y la autodeterminación que tiene cada individuo para convertirse en la mejor persona que puede llegar a ser. Karl Rorty afirma que las personas podían conseguir sus objetivos y deseos en la vida. Cuando se logra esto, el individuo logra obtener una autorrealización y estas personas son llamadas personas plenamente funcionales. Se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo. Roger identificó 5 características de las personas plenamente funcionales: la apertura de la experiencia, la vivencia vivida, confianza en nuestros organismos, creatividad y libertad experiencial. Abraham Maslow no se centra en los casos clínicos, sino que se define en personas sanas. Su esfuerzo va dirigido a desarrollar las potencias, la capacidad de escoger y la creatividad de las personas. Se basa en la pirámide de Maslow, tales como autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. En la teoría de rasgos, la teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores crean en el individuo características en particular. Los 5 rasgos grandes de la personalidad son extraversión, agradabilidad,
escrupulosidad, neuroticismo y franqueza. Uno de los autores son Gordon Alford, que caracterizó estos rasgos en 3 niveles: rasgos cardinales que predominan en toda la vida del individuo, rasgos centrales, características generales que forman los fundamentos básicos de la persona, rasgos secundarios. Estos son las actitudes y preferencias en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Raymond Cattell agrupó los rasgos en 4 formas. Su clasificación fue la siguiente: comunes, superficiales, constitucionales o dinámicos. Hans Hessling desarrolló un modelo de personalidad basado en solo 3 dimensiones o factores: introversión, extraversión, neuroticismo, estabilidad emocional y psicoticismo. Teoría cognitiva. En esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado el ambiente inmediato ante cualquier situación. Uno de sus autores, en este caso Bandura, incorporó el concepto de aprendizaje por observación como uno de los principales puntos teóricos. Él es la interacción entre la condición y el aprendizaje del ambiente. Consideró que a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Catlin presentó la teoría de los constructos personales. Sugiere que las personas desarrollen sus construcciones personales sobre cómo funciona el mundo, es decir, a través de los constructos dan un sentido a lo que observan y experimentan. Por otro lado, Mitchell se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social y cognitivo. Estos estudios se pueden especificar como las cualidades de una persona influyente en el ambiente y en las situaciones. Existen 5 variables de las personas para Mitchell: competencias, estrategias cognitivas, expectativas, los valores subjetivos y sistema de autorregulación. Para Julian Rother representa una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del reforzamiento. Fue el primero en utilizar el término de la teoría de aprendizaje social, por medio de la cual expresó su creencia de que adquirimos la conducta a través de nuestras experiencias sociales. Teoría biológica. Su teoría factorial biológica sobre la estructura y la base de las diferentes individuales de la persona. Se centra en aspectos físicos y fisiológicos. Uno de sus autores son Jeffrey Alan Gray. Describió 2 mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias del comportamiento: mecanismos de la aproximación conductual y mecanismos de la inhibición conductual, equivalentes a los 2 factores básicos de la personalidad que tendrían una base fisiológica. En ella se basan los 2. Gray propone 2 dimensiones básicas de la personalidad: la ansiedad y la impulsividad. Jeffrey Alan Gray se basaba en gran medida en el modelo de Payne de Eysenck. David Buss comprende los mecanismos del cerebro y la mente humana desde la perspectiva de la evolución. Es la meta de una nueva disciplina científica llamada psicología evolutiva. La mayor parte de sus estudios tratan sobre las estrategias sociológicas del emparejamiento, el conflicto entre sexos y estatuto social y fenómenos antisociales. Kangan, por otro lado, fue un pionero en la reintroducción de la fisiología como factor determinante de las características psicológicas. Kangan dice que existe al menos 4 temperamentos básicos: el tímido, el abierto, el optimista y el melancólico. Conclusión. En este apartado de hoy vemos las diversas variedades de los planteamientos sobre la personalidad. Hace que este desarrollo de la actividad cree y posee grandes relevancias para las diversas corrientes psicológicas, debido a que cada periodo histórico el concepto es más estudiado y por ende mejor descrito. Eso fue todo por hoy. Espero que le haya servido mucho esta información. Que tengan buen día.